Natalia Herrera se despertaba cada día al salir el sol, incluso antes del canto de los gallos que habitaban la pequeña pero acogedora finca de su abuela, Rosa María Herrera. Situada en las afueras de un pueblito mexicano, la finca era un refugio verde en medio de la aridez del entorno, un legado de generaciones que ahora descansaba en manos de Natalia y su abuela. La vida allí seguía un ritmo propio, marcado por el ciclo de las estaciones y el arduo trabajo que la tierra exigía. Desde pequeña, Natalia había aprendido de Rosa María el arte de cultivar no solo los alimentos que sustentaban la casa, sino también las hierbas y plantas medicinales que componían los remedios naturales preparados por la matriarca de la familia. Estos remedios, conocidos en toda la región, eran buscados por vecinos y habitantes lejanos, brindando un modesto, pero vital, complemento al ingreso de la finca. La vida sencilla, sin embargo, escondía sus propias complicaciones. Después de terminar la preparatoria, Natalia se encontró ante una encrucijada que determinaría su futuro. La ciudad grande ofrecía oportunidades que la finca nunca podría brindar, un llamado a un mundo más allá de los límites conocidos. Sin embargo, la idea de dejar a la abuela, ya avanzada en edad, sola con las innumerables tareas de la finca, pesaba en su corazón como una roca. Una tarde, mientras ayudaba a Rosa María a preparar una de sus famosas tinturas, la conversación inevitablemente tomó el rumbo del futuro de Natalia. Siempre ha sido como la tierra que cultivamos, Natalia, comenzó Rosa María, sus dedos ágiles triturando delicadamente las hojas de una hierba fresca. Fuerte, resiliente y llena de vida. Pero incluso la tierra necesita nuevos horizontes para que podamos descubrir todo su potencial. Natalia sonrió, apreciando la metáfora, pero su corazón se apretó. Lo sé, abuela. Pero, ¿cómo puedo pensar en nuevos horizontes cuando mi lugar está aquí, cuidando nuestra tierra, cuidándote a ti? Mi querida, mi vida ya ha sido vivida entre estas tierras y estas plantas. Ahora es tu turno de buscar tu camino, de hacer tus propios descubrimientos. No dejes que el miedo a lo desconocido te ate aquí, aconsejó Rosa María, mirándola a los ojos con una intensidad que transmitía no solo amor, sino también una firmeza inquebrantable. Esas palabras resonaron en la mente de Natalia en los días siguientes. Sabía que la decisión de quedarse o partir daría forma al resto de su vida. La finca, con sus ciclos eternos de siembra y cosecha, representaba seguridad y continuidad. Pero la ciudad prometía cambio, crecimiento, tal vez incluso aventura. Al final, el amor y el sentido del deber hacia su abuela hablaron más alto. Natalia decidió quedarse, al menos por ahora. No podía abandonar a Rosa María ni a la finca que era su hogar. Había algo sagrado en ese pedazo de tierra, algo que la conectaba con sus raíces de una manera que la ciudad nunca podría. Enfrentemos juntas el futuro, abuela, dijo Natalia un día, mientras el sol se ponía, bañando la finca con tonos de oro y naranja. Sea lo que sea que nos depare. Rosa María sonrió, una expresión de gratitud y alivio suavizando sus rasgos marcados por el tiempo. Juntas estuvo de acuerdo, sabiendo en lo profundo que, independientemente de lo que el futuro trajera, el verdadero hogar de Natalia siempre estaría allí, entre las plantas y la tierra que tanto amaba. Y así, Natalia Herrera eligió su camino, sin saber que el destino pronto la enfrentaría con desafíos y decisiones que pondrían a prueba su fuerza y determinación de maneras que nunca podría imaginar. En una tarde soleada de martes, Natalia decidió hacer una visita a la farmacia local. Con la lista de compras de Rosa María en mano, que incluía algunos artículos esenciales que no podían ser cultivados en la finca, como vitaminas y algunos medicamentos básicos para el hogar. El camino desde la finca hasta la ciudad era familiar, pero siempre traía consigo una sensación de pequeña aventura para Natalia, quien raramente tenía motivos para alejarse de las tierras que tanto quería. Al entrar en la farmacia, un ambiente fresco y acogedor la recibió, un contraste bienvenido con el calor afuera. Natalia se dirigió directamente a los pasillos en busca de los artículos de la lista, completamente inmersa en sus pensamientos y en la tarea en cuestión. Fue entonces cuando el destino decidió entrelazar su vida con la de Francisco Paco Juárez de manera más inesperada. Paco, por su parte, estaba en la misma farmacia, también en una misión de compra para su abuelo. A diferencia de Natalia, su presencia allí era una rareza, fruto de las circunstancias atípicas que la vida le había impuesto recientemente. Su habitual evasión de las tareas domésticas se había visto alterada por la condición de salud de su abuelo, obligándolo a adentrarse en un mundo más mundano de lo que estaba acostumbrado. El encuentro ocurrió cerca de la caja. Paco, distraído con un mensaje en el celular, chocó accidentalmente con Natalia,
haciendo que las monedas que ella sostenía para el pago se esparcieran por el suelo con un tintineo metálico. La escena podría haber estado marcada por la frustración o el embarazo, pero lo que siguió fue un momento de genuina humanidad y conexión. «Oh, perdón, déjame ayudarte con esto», se apresuró a decir Paco, agachándose prontamente para recoger las monedas dispersas. Natalia, sorprendida por la colisión inesperada, sintió que su rostro se sonrojaba, pero pronto una sonrisa tímida se formó en sus labios. «No te preocupes, está bien». «Gracias por la ayuda», respondió, mientras se agachaba para ayudarlo. Mientras recogían las monedas, sus dedos se rozaron brevemente, un contacto eléctrico que trajo una sorpresa para ambos. Levantándose, se entregaron el dinero mutuamente, y sus miradas se encontraron. Había un brillo de curiosidad y una chispa de algo indefinible en el aire. Paco, encantado por la sencillez y la belleza natural de Natalia, sintió una atracción inmediata. Había algo en ella, en su postura descomplicada y en su sonrisa sincera, que lo atraía de una manera que no podía explicar. Por un impulso, decidió extender la interacción. «¿Te gustaría tomar un café?». Como una disculpa por el choque, ofreció Paco, esperanzado. Natalia vaciló por un momento, sorprendida por la invitación inesperada. Mirando a Paco, no vio al extraño de la farmacia, sino a alguien con quien sentía una extraña e instantánea conexión. «Claro, ¿por qué no?», respondió, sintiendo que su corazón latía un poco más rápido ante la perspectiva de conocer mejor a ese desconocido. Sentados en una pequeña cafetería al lado de la farmacia, conversaron como viejos amigos. Paco, fascinado por la sinceridad y la historia de vida de Natalia, se sintió compelido a compartir más sobre sí mismo de lo que tenía intención. Sin embargo, mantuvo su verdadera identidad y riqueza en secreto, temiendo que esas revelaciones pudieran alterar la dinámica simple y pura que estaba comenzando a formarse entre ellos. Para Natalia, ese encuentro inesperado en la farmacia trajo una nueva luz a su día. Paco era interesante, atento y, de alguna manera, hacía que se sintiera vista y escuchada de una manera que raramente experimentaba. Mientras conversaban, ella no podía imaginar que ese encuentro casual sería el comienzo de un viaje que cambiaría sus vidas de maneras que ninguno de los dos podría prever. La luz del sol ya comenzaba a despedirse del cielo cuando Natalia y Paco se encontraron por casualidad en la farmacia local. La conversación entre ellos fluía naturalmente, como si fueran amigos de toda la vida, a pesar de haberse conocido hace apenas unos minutos. Francisco, o Paco, como prefería que lo llamaran, estaba impresionado por la sencillez y autenticidad de Natalia. Había algo en ella que lo hacía sentir conectado con valores que temía haber perdido en su vida de riquezas y apariencias. Mientras conversaban, Paco se dio cuenta de que Natalia representaba todo lo que faltaba en su mundo rodeado de muros altos y expectativas aún más altas. Ella traía consigo una brisa de sinceridad y trabajo duro que rara vez se encontraba en su propia esfera social. Fue en ese momento, impulsado por un impulso que ni siquiera él comprendía completamente, que Paco vislumbró una oportunidad tanto para Natalia como para él. ¿Alguna vez has considerado trabajar en una casa más grande, tal vez incluso una mansión?, Paco preguntó, tratando de sondear la reacción de ella sin revelar mucho sobre sí mismo. «Estoy buscando a alguien de confianza para ayudar en la limpieza y el mantenimiento de mi casa». Natalia, sorprendida por la oferta inesperada, dudó por un momento. Sabía que cualquier trabajo adicional ayudaría a aliviar las dificultades financieras que enfrentaba su abuela, especialmente con la creciente demanda de remedios naturales que a veces no cubrían todos los gastos de la finca. Además, la idea de trabajar en una mansión sonaba tanto intimidante como emocionante. Pero, mirando a los ojos sinceros de Paco, sintió una extraña confianza en él, como si de alguna manera supiera que no la estaba llevando a una situación de la que se arrepentiría. «Yo, sí aceptaría», respondió Natalia, su voz cargada de una mezcla de incertidumbre y esperanza. «Realmente ayudaría a mi abuela y a mí. Pero, necesito saber, ¿está lejos de aquí?». Paco sonrió, aliviado y encantado con su aceptación. «No está tan lejos. Puedo garantizar el transporte si eso es un problema. Y, por supuesto, serás bien compensada por tu trabajo». Así, sin que Natalia lo supiera, acababa de dar el primer paso hacia un nuevo camino que entrelazaría su vida con la de los Juárez de maneras que nunca podría imaginar. El acuerdo entre ellos se selló con un apretón de manos, simple pero cargado de significado. Para Paco, era la promesa de tener a alguien genuino y confiable cerca. Para Natalia, representaba la esperanza de un futuro mejor para ella y su abuela.
En los días siguientes, Natalia reflexionó sobre su decisión. A pesar de sentir un ligero nerviosismo por lo desconocido, también había una chispa de emoción. No podía prever las vueltas que esta nueva oportunidad traería a su vida, pero estaba lista para enfrentarlas con la misma fuerza y determinación que siempre mostró, arraigada en las lecciones de vida que aprendió en la finca con su abuela, Rosa María. Y así, con la promesa de un nuevo trabajo y el comienzo de una amistad improbable, Natalia estaba a punto de adentrarse en un mundo muy diferente al suyo, un mundo donde las apariencias a menudo ocultaban más de lo que revelaban. Natalia entró en la mansión de los Juárez con una mezcla de admiración y nerviosismo. La grandeza del lugar era algo que solo había visto en revistas o en la televisión. El jardín meticulosamente cuidado se extendía como una invitación a los secretos que la casa guardaba. Paco la recibió con una sonrisa cálida, un gesto que, de alguna manera, hacía que la mansión pareciera menos intimidante. En los primeros días, Natalia se dedicó a aprender la rutina de la casa, familiarizándose con cada rincón y cada tarea que le asignaban. Era un trabajo arduo, pero lo hacía con la misma dedicación y esmero que dedicaba a la finca de su abuela. La casa de los Juárez, con sus largos corredores y sus imponentes salas, comenzaba a volverse menos extraña, y Natalia encontraba confort en la rutina del trabajo. Paco, por su parte, se mostraba como un enigma. Era el anfitrión perfecto, siempre amable y atento, pero había momentos en los que Natalia lo sorprendía observándola con una expresión pensativa, como si estuviera tratando de descifrar un misterio. Compartían conversaciones durante los breves momentos de descanso de Natalia, y, en esas ocasiones, ella empezaba a vislumbrar al hombre detrás de la fachada del heredero de los Juárez. Paco hablaba poco sobre sí mismo, pero cuando lo hacía, sus palabras estaban cargadas de una sinceridad que tocaba profundamente a Natalia. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Natalia no podía ignorar las sutiles corrientes de tensión que parecían recorrer la casa. Había miradas cruzadas entre los empleados, conversaciones que cesaban abruptamente cuando ella entraba en una habitación y documentos que se escondían rápidamente. Empezó a darse cuenta de que la mansión de los Juárez ocultaba mucho más que riquezas y lujo. Su curiosidad natural la llevó a observar más de cerca, aunque siempre mantuvo sus sospechas para sí misma. Notó especialmente la presencia de Amanda Juárez, la matriarca de la familia, cuyo comportamiento frío y calculador no pasaba desapercibido. Amanda rara vez dirigía la palabra a Natalia, pero cuando lo hacía, sus palabras eran siempre cortantes, dejando claro que Natalia era poco más que una empleada a sus ojos. A pesar de las dudas y los secretos que empezaban a acumularse en su mente, Natalia encontraba un alivio creciente en su amistad con Paco. Él era su puerto seguro en medio de las tormentas silenciosas de la mansión de los Juárez. Sin embargo, ella aún desconocía la verdadera extensión de su riqueza y el papel que desempeñaba dentro de la compleja red familiar. Paco, por su parte, parecía reacio a revelar la verdadera profundidad de su mundo a Natalia, temiendo, quizás, que la verdad pudiera alejarla. Fue en un atardecer particularmente dorado que Natalia se permitió confesar, aunque solo fuera para sí misma, que la mansión de los Juárez y las personas dentro de ella estaban volviéndose una parte inseparable de su vida. Bajo el mismo techo, los secretos se entrelazaban con lazos de amistad, y Natalia se encontraba cada vez más envuelta en un mundo que jamás había imaginado que existiera. Y mientras la luna surgía, bañando la mansión con su luz plateada, Natalia sentía, sin saberlo, que estaba al borde de descubrimientos que podrían cambiarlo todo. A medida que Natalia se sumergía en su rutina en la mansión de los Juárez, comenzaba a notar peculiaridades que despertaban su curiosidad y preocupación. En sus tareas diarias de limpieza y cuidado de la casa, pequeños detalles empezaron a llamar su atención, detalles que, para un ojo menos atento, pasarían desapercibidos. Entre estos, las circunstancias que rodeaban el estado de Alejandro Juárez, el abuelo de Paco, emergían como un misterio que pedía ser desentrañado. Alejandro, un patriarca venerado por la familia y aquellos que lo conocían, llevaba algún tiempo en coma. Sin embargo, mientras arreglaba la habitación donde reposaba, Natalia notaba indicios que sugerían que la condición del anciano podría no ser tan simple como le habían dicho. Había momentos en los que juraba ver una leve contracción en los dedos de Alejandro o un cambio casi imperceptible en la expresión de su rostro, como si, de alguna manera, estuviera consciente de lo que sucedía a su alrededor. Al mismo tiempo, la hostilidad de Amanda Juárez se hacía cada vez más evidente. La madrastra de Paco, con su presencia imponente y mirada calculadora, hacía poco por ocultar su antipatía hacia Natalia. En varias ocasiones, Natalia la sorprendió lanzándole miradas frías,
y sus interacciones estaban marcadas por comentarios ásperos que dejaban un aire de tensión palpable. Una tarde, mientras Natalia pulía las antiguas fotografías de familia en la sala de estar, escuchó una conversación entre Amanda y un hombre desconocido. Hablaban en tonos bajos, casi susurrando, pero la urgencia y seriedad en sus voces eran inconfundibles. Natalia no logró captar toda la conversación, pero palabras como asuntos no resueltos y decisiones importantes llegaron a sus oídos. La mirada que Amanda lanzó hacia Alejandro, que yacía inmóvil en su lecho, no pasó desapercibida para Natalia, instigándola a cuestionar cuál sería la verdadera naturaleza de la relación entre Amanda y el patriarca de los Juárez. La curiosidad de Natalia se convirtió en determinación. Comenzó a prestar aún más atención a las pequeñas cosas, notas olvidadas sobre la mesa, medicamentos cuyos nombres se aseguraba de investigar discretamente, e incluso los cambios en la rutina de los empleados de la casa. Todo esto parecía formar piezas de un rompecabezas que, una vez armado, revelaría los secretos ocultos tras las paredes de la mansión. Natalia sabía que debía proceder con cautela. La mansión de los Juárez era un mundo aparte, un lugar donde las apariencias se engañaban y donde cada palabra podía tener significados ocultos. Pero su conexión con Paco, fortalecida por la confianza mutua que habían desarrollado, se convirtió en un rayo de luz en medio de la oscuridad de los secretos familiares. Consideraba cómo y cuándo compartir sus descubrimientos con Paco, temiendo las consecuencias que la verdad podría traer para la frágil estructura familiar. A medida que el sol se ponía, bañando la mansión en tonos dorados y sombras alargadas, Natalia se sentía cada vez más envuelta en los misterios de la familia Juárez. Lo que comenzó como una simple posición de limpiadora se estaba convirtiendo rápidamente en un viaje personal en busca de la verdad, un viaje que pondría a prueba su valentía, su lealtad y su corazón. Conforme los días pasaban en la mansión de los Juárez, Natalia se encontraba cada vez más inmersa en los misterios que rodeaban a la familia. La postura fría y calculadora de Amanda Juárez se hacía más evidente, y sus intenciones, más sospechosas a los ojos de Natalia. La joven, impulsada por una mezcla de preocupación y determinación, decidió que era hora de buscar respuestas. La frialdad de Amanda no era solo una característica de su personalidad, era un velo que escondía secretos profundos y, posiblemente, peligrosos. Natalia observaba cómo Amanda interactuaba con los demás miembros de la familia, siempre manteniendo una distancia calculada, como si estuviera constantemente evaluando sus próximos movimientos. Pero fue la forma en que Amanda miraba a Alejandro, el patriarca de la familia en coma, lo que más inquietaba a Natalia. Había una sombra en su mirada, algo que Natalia interpretó como una mezcla de temor y cálculo. Decidida a entender mejor lo que había sucedido con Alejandro, Natalia comenzó a investigar discretamente. Aprovechaba los momentos de soledad en la mansión para explorar los espacios que Alejandro ocupaba antes de su accidente. En una de esas incursiones, descubrió una colección de diarios y notas personales de Alejandro en un cajón olvidado en su oficina. Las páginas contenían reflexiones sobre la familia, los negocios y, de manera más intrigante, dudas sobre la lealtad de ciertas personas a su alrededor. Natalia se dio cuenta de que necesitaba un momento y un lugar adecuados para leer los diarios con la atención que merecían. Los escondió cuidadosamente entre sus pertenencias, planeando estudiarlos en casa, lejos de los ojos curiosos de la mansión. Mientras tanto, sus interacciones con Amanda se convirtieron en un juego de ajedrez no declarado. Natalia mantenía la compostura, pero cada encuentro con la madrastra la dejaba más decidida a descubrir la verdad. En una noche tranquila, bajo la luz tenue de una lámpara en su pequeña sala en la finca de su abuela, Natalia se sumergió en las palabras de Alejandro. Lo que encontró entre líneas en las notas fue revelador. Alejandro expresaba preocupaciones crecientes sobre cómo Amanda estaba manejando los negocios de la familia en su ausencia, mencionando discretamente movimientos financieros cuestionables y la exclusión de Paco de decisiones importantes. Cuanto más leía Natalia, más convencida estaba de que el accidente de Alejandro no había sido una simple fatalidad. Las notas sugerían que él estaba a punto de enfrentarse a Amanda sobre sus descubrimientos. ¿Sería posible que Amanda hubiera contribuido de alguna manera al estado de Alejandro para mantener su poder y control sobre los negocios y la fortuna de la familia Juárez? Con esa sospecha pesando en su corazón, Natalia sabía que no podía actuar sola. Era hora de compartir sus descubrimientos con Paco, con la esperanza de que juntos pudieran desentrañar las verdaderas intenciones de Amanda y, tal vez, encontrar una manera de devolver a Alejandro a la conciencia. La joven entendía los riesgos involucrados, pero la verdad sobre la familia Juárez y el bienestar de Alejandro eran más importantes que cualquier temor que pudiera sentir.
Así, armada con los diarios de Alejandro y un coraje recién descubierto, Natalia se preparó para enfrentar las verdades ocultas que acechaban la mansión de los Juárez. Era un camino peligroso, pero necesario, si querían salvar a Alejandro y restaurar la integridad de la familia. La decisión de Natalia de compartir sus descubrimientos con Paco marcó el inicio de una alianza inesperada entre ellos. Bajo la vastedad estrellada del cielo nocturno, Natalia encontró a Paco en uno de los jardines más apartados de la mansión, un lugar donde las sombras de los árboles creaban un velo de privacidad. El aire estaba cargado de tensión, pero también de una determinación compartida. «Paco, tenemos que hablar sobre tu abuelo y Amanda», comenzó Natalia, su voz baja y firme. Entonces reveló las notas que había encontrado, las preocupaciones de Alejandro y sus propias sospechas sobre el accidente que lo dejó en coma. Paco escuchaba atentamente, su rostro iluminado por la suave luz de la luna, cambiando con cada revelación. Al principio, la incredulidad marcaba sus rasgos, pero a medida que Natalia detallaba sus descubrimientos, la incredulidad dio paso a una comprensión sombría. Sabía que algo andaba mal, pero nunca imaginé que fuera tan grave, admitió Paco, la gravedad de la situación reflejada en sus ojos. Con la verdad empezando a desenredarse ante ellos, Natalia y Paco sabían que tenían que actuar. Decidieron confrontar a Alejandro, con la esperanza de que de alguna manera pudiera comunicarse, revelando la verdad detrás de su estado. A la mañana siguiente, con el corazón pesado pero impulsados por la necesidad de descubrir la verdad, se dirigieron al cuarto de Alejandro. La habitación estaba en silencio, con solo los sonidos suaves de la respiración de Alejandro y el ocasional piar de los pájaros afuera. Natalia y Paco se acercaron, cada uno tomado por una mezcla de esperanza y miedo. «Paco, si tu abuelo realmente está fingiendo, ¿cómo vamos a saberlo? ¿Cómo podemos hacer que nos revele la verdad?», susurró Natalia, consciente del peso de sus palabras. Paco miró a Alejandro, una idea formándose en su mente. «Hablemos con él, contarle lo que sabemos. Si está fingiendo, tal vez el conocimiento de que no está solo en su lucha lo anime a abrirse con nosotros». Así, con la privacidad asegurada, comenzaron a hablar, dirigiendo sus palabras a Alejandro. Le contaron sobre los descubrimientos de Natalia, las notas y sus sospechas sobre Amanda. Hablaron sobre la necesidad de proteger a la familia y el legado de los Juárez. Y, lo más importante, aseguraron a Alejandro que no estaba solo. Mientras hablaban, un milagro pareció desplegarse ante ellos. Lentamente, casi imperceptiblemente al principio, Alejandro comenzó a mostrar signos de conciencia. Un leve apretón de mano, un casi imperceptible asentimiento con la cabeza. Eran gestos mínimos, pero para Natalia y Paco, eran la prueba de que estaban en el camino correcto. Alejandro, según todas las apariencias, estaba de hecho fingiendo su coma, una estrategia desesperada para protegerse de un plan maligno de Amanda. La revelación dejó a Natalia y Paco atónitos, pero también fortaleció su determinación de descubrir la verdad completa y proteger a Alejandro de cualquier amenaza. La alianza inesperada entre Natalia y Paco se fortaleció en ese momento, unidos no solo por la búsqueda de la verdad, sino también por el amor y el respeto mutuos que habían desarrollado. Juntos, enfrentarían lo que viniera, armados con el coraje para enfrentar las sombras y revelar las verdades ocultas que amenazaban a la familia Juárez. Natalia, utilizando la cautela y la astucia que la caracterizaban, propuso un plan para vigilar a Amanda, buscando pruebas concretas de sus intenciones. Por su parte, Paco aportó a la empresa su íntimo conocimiento de los negocios familiares y de los recursos disponibles para ellos. Juntos, formaron un equipo decidido a proteger a Alejandro y la herencia de los Juárez. Comenzaron por examinar documentos financieros, correos electrónicos y correspondencia que pudieran haber pasado desapercibidos. En una noche particularmente larga, mientras revisaban archivos en la oficina que Alejandro solía usar, encontraron la prueba que buscaban, una serie de transferencias bancarias y documentos legales que delineaban un plan detallado para transferir el control de los negocios y la fortuna de los Juárez a Amanda, efectivamente excluyendo a Paco y otros miembros legítimos de la familia de su derecho de herencia. Más alarmante aún fue el descubrimiento de comunicaciones entre Amanda y un hombre que, hasta entonces, era un desconocido para Natalia y Paco. Los mensajes revelaban no solo una relación íntima entre Amanda y el hombre, sino también la existencia de un plan siniestro. Amanda y su amante conspiraban para eliminar cualquier obstáculo en su camino hacia el control total de los Juárez, incluido Alejandro, cuyo accidente comenzaba a parecer todo menos accidental. Armados con esta información, Natalia y Paco enfrentaron un momento de verdad.
La gravedad de sus descubrimientos exigía acción, pero también presentaba peligros significativos. Sabían que confrontar a Amanda directamente podría ser precipitado y peligroso. Era necesario un plan cuidadosamente elaborado para exponer sus maquinaciones sin poner en peligro la seguridad de Alejandro ni la suya propia. En una reunión cargada de tensión y urgencia, decidieron llevar sus descubrimientos a un abogado de confianza de la familia, alguien que pudiera ayudarles a navegar por las complejidades legales de lo que se estaban preparando para enfrentar. También acordaron empezar a reunir aliados dentro de la familia y entre los empleados de la mansión, personas que pudieran unirse a ellos en la protección de Alejandro y en la preservación del legado de los Juárez. Mientras planeaban sus próximos pasos, Natalia y Paco no podían dejar de sentir el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. El camino por delante estaba lleno de incertidumbres y peligros, pero la determinación de hacer lo correcto para proteger a la familia que Paco amaba y que Natalia había llegado a considerar como suya los mantenía firmes. Estaban listos para enfrentar las sombras, armados con la verdad y con la fuerza de su alianza inesperada. La atmósfera en la mansión de los Juárez estaba cargada de una tensión palpable, como el aire antes de una tormenta. Natalia y Paco, armados con las sombrías revelaciones que habían descubierto, se sentían preparados para enfrentar lo que viniera, pero nada podría prepararlos para el momento en que Alejandro decidió revelarse. Era una tarde nublada, donde los rayos del sol luchaban por hacerse presentes entre las nubes grises. Natalia y Paco se habían reunido en la habitación de Alejandro, como lo habían hecho varias veces antes, para discutir sus próximos pasos. Apenas habían comenzado a conversar cuando notaron un movimiento sutil en la cama donde Alejandro yacía. Volviéndose rápidamente, presenciaron lo que solo podía describirse como un despertar milagroso. Alejandro abrió los ojos lentamente, parpadeando contra la luz tenue que se filtraba en la habitación. Su mirada era lúcida, consciente, y cuando fijó sus ojos en Natalia y Paco, una oleada de emoción los recorrió. Paco. Natalia. Su voz era débil, pero clara, marcando el fin de su largo silencio. Natalia y Paco se acercaron, incrédulos y aliviados. Alejandro comenzó a hablar, su voz cobrando fuerza mientras revelaba la verdadera extensión del plan de Amanda. Él contó cómo había empezado a sospechar de las intenciones de Amanda mucho antes del accidente que lo dejó en coma. Alejandro explicó que su decisión de fingir estar en coma fue un acto desesperado para protegerse y ganar tiempo, con la esperanza de recopilar suficientes pruebas en su contra. Con cada palabra de Alejandro, la magnitud de la traición de Amanda se volvía más evidente. Había planeado meticulosamente tomar el control total de los negocios y la fortuna de los Juárez, eliminando a cualquiera que se interpusiera en su camino, incluido el propio Alejandro. Ahora que estoy despierto, ella acelerará sus planes, advirtió Alejandro. Necesitamos actuar rápido para proteger a nuestra familia y nuestro legado. Impulsados por un renovado sentido de urgencia, Natalia y Paco prometieron a Alejandro que harían todo lo posible por exponer a Amanda y restaurar el orden dentro de la familia Juárez. Aunque aún débil, Alejandro expresó su confianza en ellos, ofreciendo su guía y apoyo para lo que estaba por venir. El despertar de Alejandro marcó un punto de inflexión en la lucha contra Amanda. Con él ahora consciente y dispuesto a luchar a su lado, Natalia y Paco sintieron una ola de esperanza. Sabían que el camino por delante sería difícil, pero con Alejandro a su lado, estaban decididos a enfrentar a Amanda y descubrir sus siniestros planes. Esa noche, mientras la mansión de los Juárez descansaba bajo el manto de la oscuridad, se forjó una nueva alianza. Unidos por un propósito común, Natalia, Paco y Alejandro estaban listos para defender a su familia, sin importar los obstáculos que se interpusieran. El despertar de Alejandro no solo marcó el fin de su silencio, fue el comienzo de una batalla por el alma de los Juárez, una batalla que ahora estaban más preparados que nunca para ganar. Armados con la verdad y una determinación inquebrantable, Paco y Natalia idearon un plan arriesgado para exponer a Amanda y sus verdaderas intenciones. Sabiendo que las palabras de Amanda necesitaban ser grabadas para tener una evidencia concreta en su contra, prepararon un encuentro que cambiaría el rumbo de los acontecimientos en la mansión de los Juárez. La idea era simple, pero requería una ejecución cuidadosa. Paco invitaría a Amanda a una reunión privada en la oficina de Alejandro, bajo el pretexto de discutir asuntos urgentes de la familia y los negocios. Natalia, oculta en un lugar estratégico con un grabador, capturaría la conversación, esperando que Amanda revelara detalles de su plan. El día señalado, el corazón de Natalia latía con fuerza mientras se colocaba en el escondite elegido, un pequeño armario adyacente a la oficina, que le permitía escuchar y grabar la conversación sin ser vista.
Paco, por su parte, enfrentaba a Amanda con una calma aparente, aunque por dentro estaba tenso, consciente de lo mucho que estaba en juego. La conversación comenzó con banalidades, pero Paco dirigió hábilmente el diálogo hacia los temas más sensibles, mencionando el estado de Alejandro y expresando preocupaciones ficticias sobre el futuro de la familia y los negocios. Amanda, confiada en la ausencia de testigos y en la creencia de que Paco estaba genuinamente preocupado, comenzó a revelar su perspectiva. No tienes que preocuparte por esos asuntos, Paco. Todo está siendo manejado para el bien de la familia. Pronto, las cosas cambiarán para mejor y todos nuestros problemas se resolverán, dijo, insinuando que tenía un plan en marcha. Paco, manteniendo la presión, fingió vacilación y preocupación, lo que llevó a Amanda a abrirse más. ¿Cómo planeas resolver exactamente estos problemas, Amanda? Siento que estoy en la oscuridad aquí. Tal vez debido a la presión o a la arrogancia de creer que tenía todo bajo control, Amanda dejó escapar más de lo que pretendía. Digamos simplemente que ciertos obstáculos no serán más un problema pronto. Y créeme, Paco, cuando digo que todo lo que estoy haciendo es por el futuro de los Juárez. Las palabras de Amanda, claramente grabadas por el dispositivo de Natalia, eran la confesión que necesitaban. Aunque no había detallado explícitamente sus planes contra Alejandro, la implicación estaba clara y sus intenciones maliciosas, expuestas. Después de la reunión, Natalia y Paco se juntaron, escuchando la grabación varias veces, conscientes de que tenían en sus manos la evidencia que podría proteger a Alejandro y desenmascarar a Amanda. El siguiente paso sería llevar la grabación a las autoridades competentes y a abogados de confianza, preparando el terreno para una acción legal contra Amanda. El enfrentamiento directo con Amanda no tardaría, pero ahora, con la grabación en sus manos, Paco y Natalia se sentían fortalecidos y listos para defender a Alejandro y la integridad de la familia Juárez. El plan arriesgado había funcionado y ahora era hora de actuar según la confesión que habían obtenido, marcando el comienzo del fin del dominio de Amanda sobre la familia. El arresto de Amanda Juárez marcó el comienzo de una nueva era para la familia Juárez. Con la verdad finalmente saliendo a la luz, la mansión, antes un escenario de conspiraciones y secretos, comenzaba a respirar un aire de libertad y alivio. Paco y Natalia, los arquitectos detrás de la caída de Amanda, se encontraban en el centro de esta transformación, unidos no solo por la misión que habían compartido, sino también por una conexión que iba mucho más allá de lo que ambos podrían imaginar. Fue Alejandro, recuperándose sorprendentemente rápido del estado que fingía para protegerse, quien reveló la conexión inesperada. Con la familia reunida en la espaciosa sala de estar de la mansión, ahora libre de la presencia opresiva de Amanda, él comenzó a contar una historia que había sido olvidada durante mucho tiempo, una historia de amor juvenil entre él y Rosa María Herrera, la abuela de Natalia. Rosa María y yo nos conocimos en nuestra juventud, comenzó Alejandro, su voz entrecortada por la emoción. Fue un amor intenso, pero debido a las circunstancias de la época, nos vimos obligados a separarnos. Me enviaron al extranjero para estudiar y nuestras vidas tomaron rumbos diferentes. La sala estaba en silencio, cada miembro de la familia pendiente de las palabras de Alejandro. Natalia sostenía la mano de Paco, ambos sintiendo la tensión del momento. Al regresar, descubrí que Rosa María se había casado, continuó Alejandro. Lo que no sabía era que ella estaba esperando un hijo mío cuando nos separamos. Un hijo que ella crió sola, dándole todo el amor y cuidado que yo no pude darle. Natalia sintió como su corazón latía más rápido, una mezcla de sorpresa y comprensión comenzaba a formarse en su mente. A su lado, Paco parecía igualmente afectado, sus expresiones reflejaban el torbellino de emociones que ambos experimentaban. Alejandro, ¿qué estás diciendo?, preguntó finalmente Paco, su voz cargada de ansiedad y esperanza. Hijo mío, y tú, Natalia, dijo Alejandro, mirándolos con ojos llenos de lágrimas, ustedes son medios hermanos. Rosa María es tu madre, Natalia, y también es mi amada, con quien compartí un amor breve pero inolvidable. El silencio que siguió fue casi palpable, todos procesando la magnitud de la revelación. Natalia y Paco se miraron, los lazos de amistad y complicidad que habían formado ahora redefinidos por un vínculo sanguíneo que ninguno de ellos esperaba. En las semanas siguientes, mientras la familia se ajustaba a la nueva realidad, Natalia y Paco encontraron consuelo el uno en el otro, su relación fortalecida por una comprensión más profunda de quienes eran y del legado que compartían. El descubrimiento no disminuyó su afecto mutuo, por el contrario, lo enriqueció, convirtiendo el amor y el respeto que sentían en algo aún más significativo. Juntos,
comenzaron a reconstruir la familia Juárez, comprometiéndose a proteger y preservar el legado de Alejandro y Rosa María. Y a pesar de los desafíos que sabían que enfrentarían, Natalia y Paco estaban decididos a honrar su herencia, unidos no solo por los lazos de sangre, sino también por el profundo lazo familiar que habían descubierto. La revelación de su conexión familiar fue un recordatorio poderoso del impredecible tejido de la vida, trayendo consigo una nueva comprensión de la importancia de los lazos familiares y de la verdad. Mientras la mansión de los Juárez entraba en una nueva era, Natalia y Paco miraban hacia el futuro con esperanza, sabiendo que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa. La tormenta de revelaciones y enfrentamientos finalmente se calmó, dejando a su paso una sensación de paz que había estado ausente durante mucho tiempo en la mansión de los Juárez. El arresto de Amanda y el descubrimiento de la conexión familiar entre Natalia y Paco no marcaron el fin, sino el comienzo de un nuevo viaje para todos los involucrados. En el centro de esta nueva fase estaban Alejandro y Rosa María, cuyo amor, interrumpido por la juventud, ahora encontraba una segunda oportunidad. En una tarde soleada, con el jardín de la mansión como escenario, Alejandro y Rosa María caminaban juntos, sus manos entrelazadas revelando el amor que el tiempo no pudo borrar. Hablaban del pasado con una dulzura teñida de melancolía, pero también con esperanza en el futuro. A su alrededor, la familia observaba, con una mezcla de alegría y contemplación en sus rostros. Natalia y Paco, ahora conscientes del lazo que compartían, encontraron en la nueva realidad una fuerza que no sabían que tenían. Como hermanos, se prometieron protección y cuidado, juramentos que iban más allá de las palabras, sellados por la experiencia compartida y la sangre que corría por sus venas. La adaptación a la nueva realidad no fue inmediata, pero cada día traía consigo un entendimiento más profundo y un amor más resiliente. Juntos, enfrentaban el futuro con una determinación renovada. Paco, tomando las riendas de los negocios familiares con mano firme, prometió honrar el legado de Alejandro, asegurando que los Juárez se mantuvieran como un nombre respetado e íntegro. Natalia, por su parte, encontró una nueva vocación en la administración de la mansión y en la preservación de los remedios naturales de Rosa María, siendo un puente entre el pasado y el futuro de la familia. El amor entre Alejandro y Rosa María, avivado después de décadas de separación, sirvió como un faro para todos, un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para sanar las heridas del pasado y abrazar la posibilidad de la felicidad. Planeaban una ceremonia sencilla para celebrar su unión, un evento que simbolizaría no solo la unión de dos corazones, sino también la resiliencia y la fuerza de una familia que había superado adversidades inimaginables. Mientras la familia Juárez miraba hacia el futuro, había una sensación innegable de optimismo y fuerza colectiva. Los desafíos seguramente vendrían, pero ahora había una certeza inquebrantable de que, juntos, podrían superar cualquier obstáculo. El amor y el cuidado mutuo eran el fundamento sobre el cual construirían sus días futuros, una promesa silenciosa de apoyo incondicional. La historia de la familia Juárez, marcada por secretos y revelaciones, terminaba así con un nuevo comienzo. Un comienzo que hablaba de un amor reencontrado, de lazos familiares fortalecidos y de la promesa de un mañana mejor. Bajo el cielo azul que se extendía sobre la mansión, ahora libre de las sombras del pasado, Natalia, Paco, Alejandro y Rosa María enfrentaban el futuro como una familia unida, lista para escribir los próximos capítulos de sus vidas.